Estamos de vuelta en Noti 13 de la mañana y nos da muchísimo gusto presentar como cada miércoles a Juan Carlos Herrera, que nos tiene mucha información importante para el día de hoy. Bienvenido. Muy buenos días. Bienvenido, Muy Juan buenos días, Carlos. un placer estar aquí con ustedes en el noticiero. Y el día de hoy precisamente queremos hablar del seguro viajero. Se vienen las vacaciones y es muy importante que la gente tome en cuenta que al salir del país y al viajar a otros, inclusive continentes como Europa o inclusive el propio Estados Unidos y demás, se pueden presentar algunas situaciones que pueden llevar a que el viaje de sueño se pueda volver un viaje de pesadilla. Incluso, Juan Carlos, hay algunos países o algunas agencias de viaje que te exigen sí o sí este seguro dependiendo al país al que vayas a ir. Por ejemplo, el continente asiático es un continente que te exige que vayas preparado con vacunación de malaria y los seguros allá son bastante costosos. ¿Qué nos recomiendas para generar pues un viaje agradable y sin preocupaciones? Claro, como tú lo acabas de comentar, inclusive aquí en propio continente americano, tenemos países como Argentina, Cuba, inclusive Chile, Paraguay o Ecuador, que exigen que tengamos un seguro viajero para poder entrar a sus países. Si tomamos en cuenta la Unión Europea, comentábamos España, Francia, Italia, Reino Unido, por poner algunos de los varios países que exigen este seguro viajero. Y como lo comentabas, ¿no? Asia, Tailandia, también son algunos países que dicen antes de entrar necesito que tengas este seguro viajero. ¿Por qué? Porque es muy latente la posibilidad de enfermarte por cambios de clima. O sea, si ahorita nosotros aquí estamos pasando un cambio de clima y de repente empezamos ya a tener molestias en vías respiratorias, pues bueno, cuando viajas precisamente a otro país con otro tipo de clima totalmente distinto, puedes llegar a tener problemas de salud, pero también importante, vas a un país con otro tipo de comida muy distinta y también la comida te puede llegar a hacer una reacción en donde te puedes llegar a enfermar. Oye, Juan Carlos, ¿y cómo se puede adquirir ese tipo de seguros? ¿Cómo alguien puede decir, ok, yo voy a viajar, me acerco directo a la aerolínea o voy con una agencia de seguros o cómo funciona? Sí, mira, el seguro tal cual, la realidad de las cosas es que es más económico de lo que pensaríamos. ¿De qué va a depender esto? Pues va a depender de cuáles son los días que vas a salir fuera, porque no solamente es el seguro para turistas, también vamos a poder contemplar seguros de viajero para trabajadores temporales en el extranjero, así como para estudiantes en el extranjero, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Va a depender de los días que vas a estar fuera del país y también va a depender de cuál es el recorrido que tú vas a tomar. O sea, ¿por qué? Porque hay que avisar que tienes contemplado llegar a lo mejor a Europa y puede ser que dentro del mismo tour visites también otro continente, ¿no? Como puede ser, me voy a pasar a Asia o me puedo pasar a África, ¿no? Entonces todo eso se tiene que contemplar para que entonces se calcule lo que es el costo de una prima. Este servicio, como lo comentas, lo puedes hacer a través de las agencias que ya tienen como autorizado la parte de poder hacer una cotización o bien a través del broker de seguros de tu confianza, ¿no? Para poder hacer una cotización y como te digo, cuando viajas sobre todo a Europa o a los Estados Unidos y demás, pues es importante, a pesar de que las pólizas te pueden llegar a cubrir a partir de 100 kilómetros fuera de tu residencia, pues es importante que este tipo de cotizaciones tengas las sumas aseguradas en dólares. Por ejemplo, ahora que decías, hay que tomar en cuenta los lugares que vamos a recorrer, también debemos de tomar en cuenta las actividades específicas que vamos a hacer, porque puede ser que te enfermes, sí, de vías respiratorias, alimentos, pero otra cosa sería que tengas un accidente o que te involucres también con alguna mordedura de algún animal, una picadura. Entonces, ¿esto debe de venir especificado en el seguro o no tan así? Mira, no es lo mismo que tú sabes que vas a viajar a Estados Unidos y vas concretamente a Aspen a esquiar, que a lo mejor decir, bueno, pues voy a tomar un tour al Caribe y demás, y dentro de ese tour pues, se te puede hacer fácil en un momento tomar un viaje en crucero o en lancha, y dentro de eso incluye alguna actividad de snorkelear y demás, y ahí puede pasar el accidente. Bueno, son cosas en que en realidad ocurren
de manera ocasional o espontánea. Entonces ahí no hay forma de que tú puedas avisarle a tu broker de seguros de, estoy específicamente a realizar este tipo de actividades, ¿no? Cuando en cambio sí ya el viaje lo tienes presupuestado o pensado para hacer una actividad, pues eso es importante que se lo transmitas, porque de esta forma se puede calcular también para la aseguradora el riesgo, se puede apreciar de mejor forma para que no tengan un problema de que la aseguradora pueda, como dicen, ¿no? Luego la gente se queja y dice, bueno, es que hay unas letras chiquitas que esto no lo incluía y demás. No, bueno, pues hay que ser muy claros también cuál es el tipo de viaje que nosotros queremos realizar. Oye, Juan Carlos, y esto es hablando específicamente de viajes internacionales, pero ¿qué pasa si nuestras salidas van a ser de manera nacional? Es decir, solamente recorreremos nuestro país. ¿También es necesario contar con este tipo de seguro? Sí se les recomienda, porque como les vuelvo a comentar, ¿no? O sea, ante una emergencia no es lo mismo que tengas o cuentes con la posibilidad de llegar a un hospital privado para que no tengas que ir a un hospital público, por ejemplo, ¿no? Entonces, como les comentaba, el seguro contempla salir hasta a partir de 100 kilómetros de tu residencia para que ya puedas empezar a contar con qué tipo de servicios, como les decía, el servicio médico, ¿sí? En donde ante un accidente o alguna enfermedad pueda cubrirse una cuenta hospitalaria, así como los medicamentos o inclusive aparatos ortopédicos o aparatos que llegues a necesitar, inclusive lo odontológico. Pero importante también que la gente sepa que no solamente es lo médico, o sea, también hablamos de demoras en viaje, pérdidas de viaje, pérdidas de equipaje, ¿sí? ¿Esto también está considerado dentro de ese seguro? También se considera dentro de este propio seguro. Inclusive algo bien importante es que se cuenta con sumas aseguradas donde se va a cubrir una muerte accidental, pero no solamente la muerte accidental con esa suma asegurada, sino la repatriación de restos mortales, porque definitivamente, como les reitero, nosotros salimos, estamos expuestos a un riesgo y puede haber consecuencias dentro de ese riesgo. Y el hecho de llegar a fallecer fuera de tu residencia y poder hacer esa repatriación de restos mortales es un trámite de verdad bastante laborioso. Imagina tú, dependiendo del país, son los requisitos que llega a pedir. Entonces, es mejor que tengas a un asegurador especialista que te pueda ayudar a resolver este tipo de trámites, a que definitivamente tú tengas que estar perdiendo no solamente la pérdida emocional de tu ser querido que falleció en ese viaje, sino que también incluso el estar perdiendo el tiempo ahora sí que con las autoridades competentes de otro país para poder entender tanto el idioma como los requisitos y demás. Entonces, mejor tener a una empresa especialista en poder resolver ese tipo de cosas. Y por ejemplo, si queremos viajar en familia, ¿tenemos que contratar un solo seguro que cubra a toda la familia o un seguro para cada quien? Correcto. Desde el momento que tú vas a viajar, tienes que comentarle a la agencia de seguros o al broker de seguros quiénes son aquellas personas integrantes y cuáles son las edades que tienen esas personas. No es lo mismo el riesgo que va a tener una persona mayor de 70 años que va a viajar o inclusive también niños menores de 3, 4 años. Entonces se hace el comentario de vamos a viajar 5 integrantes de estas edades, vamos a salir de este punto, vamos a llegar a este punto y vamos a tener un regreso hasta esta fecha, regresando de tal punto nuevamente aquí a México, ¿no? Hacer toda la ruta. Hacer toda la ruta para que pueda haber un correcto apreciación del riesgo por parte de la aseguradora y pueda emitirse la póliza de la forma correcta. A mí me parece bastante interesante esto que estás comentando, Juan Carlos, sobre todas las implicaciones que este seguro tiene, todos los rubros que nos cubre, porque de repente si alguien tiene un seguro de gastos médicos podría decir yo ya estoy cubierto, pero hay situaciones en las que definitivamente tu seguro de gastos médicos no te lo está amparando. Correcto, y lo acabas de mencionar muy bien, porque tenemos la posibilidad, si ya contamos con una póliza individual de gastos médicos, de dar una cobertura de emergencia en el extranjero. Pero definitivamente el abanico de situaciones que cubre este seguro viajero no se contempla en ese tipo de seguros de gastos médicos mayores. Bastante interesante esto de lo que nos estás hablando y también me gustaría que nos hables de costos. En un aproximado, ¿desde cuánto a cuánto nos puede llegar a salir este tipo de seguro? Mira, por ejemplo, coticé a una familia que viajó del día 6 de diciembre hasta el 7 de enero aproximadamente, y eran como 8 integrantes y en promedio
cubrieron por los 7 integrantes y todos estos días, que fue casi un mes, un costo aproximado como de 20,000 pesos. Bueno, en realidad no es tanto el costo por todos los beneficios y tomando en cuenta el tiempo que está haciendo. Y eran 7 integrantes, ¿no? Y todos mayores de edad, o sea, gente adulta. Excelente. ¿Dónde podemos encontrar tus redes sociales para saber más? En Facebook, Instagram y TikTok como JC Herrera Finanzas. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por haber placer. estado el día de hoy con nosotros. Te esperamos la próxima semana con muchos más temas importantes. Ya sí que ya lo sabes, si usted va a salir de viaje, contacte también a Juan Carlos Herrera para que le dé toda la información que requiere y haga su viaje de la mejor manera posible. Muchas gracias, Juan Carlos. Nosotros vamos a continuar con la información. Mientras tanto, a una pausa, usted no se despegue.